Hola, vamos a trabajar un poco las identidades notables, que bueno, también se llaman productos notables, lo encontraréis así en algunas partes. Y bueno, se trabajan desde segundo de la ESO, empiezan a trabajarse hasta, bueno, pues para siempre ya, ¿no? Bueno, las identidades notables son identidades, es decir, trabajamos con el igual y supone que el primer miembro y el segundo miembro de la ecuación siempre es verdadero, siempre es verdadera esta ecuación y por lo tanto son identidades que se cumplen siempre. Hay tres identidades que son famosísimas, que son estas de aquí, que son con las que trabajaremos siempre, ¿vale? Las identidades es importante saber leerlas y saber interpretarlas. Las tres que tenéis aquí se suelen llamar que esto es el cuadrado de una suma, precisamente porque es el cuadrado de esta operación, la operación suma, el cuadrado de una diferencia y suma por diferencia. Muchos hemos aprendido estas identidades notables con una especie de cancioncita que sería pues el cuadrado de una suma es el cuadrado del primer término que tengo, que es este de aquí, más el cuadrado del segundo, más el doble del primero por el segundo. El cuadrado de la diferencia es el cuadrado del primer término más el cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo. Y la suma por diferencia es igual a la diferencia de cuadrados, de estos cuadrados que tengo aquí. Son muy fácilmente demostrables, pero en el vídeo me voy a centrar en cómo pues a partir de esta expresión conseguir la expresión de la derecha. ¿Cuál es la diferencia entre las expresiones que tengo en la izquierda y las expresiones que tengo en la derecha? Bueno, aquí me aparecen varios términos sumando, ¿vale? Sumando o restando, no importa. Y aquí en la izquierda tengo productos. Que a más b esté elevado al cuadrado significa que tengo a más b por a más b. Que tenga a menos b al cuadrado significa que tengo a menos b por a menos b. Y aquí se ve claramente que es un producto. Tienen algunas ventajas pues esta forma de las identidades notables, la forma de producto, que ya lo veremos que más adelante, en el que se puede, al tenerlo en forma de producto, podemos simplificarlas en una fracción. ¿Vale? Bueno, por lo tanto, empecemos con el primer ejemplo, ¿vale? Aquí tendríamos el cuadrado de una suma, ¿vale? Bueno, pues el cuadrado de una suma, vamos a cambiar el color. El cuadrado de una suma equivale a coger el primer término que tengo en la suma y elevarlo al cuadrado, más coger el segundo término que tengo en la suma y elevarlo al cuadrado, y sumarle siempre el doble del producto del primero por el segundo término. A mí me gusta realizar estas operaciones de manera que lo escribo todo y en el siguiente paso ya voy operando. Y así es más improbable que os equivoquéis al realizar las operaciones. Importante, antes de empezar, identificar la A y la B, es decir, el primero y el segundo término de estas sumas, ¿no? En este caso, el primer término es X y el segundo es un 2. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es escoger el primer término, que lo tengo aquí, y elevarlo al cuadrado. Entonces yo no voy a operar, simplemente voy a escribir la x y la voy a elevar a 2. Y en el siguiente paso ya operaré. Ahora le tengo que sumar, conforme tenéis aquí, la suma de el segundo término, que en mi caso es un 2, elevado al cuadrado. Y ahora siempre es más el doble, eso hay que ponerlo siempre, más el doble del primer término por el segundo término. ¿Vale? El primer término es x, que lo tenemos aquí, lo tenemos aquí y lo tenemos aquí. Y el segundo término es un 2, que está aquí y que también aparece aquí. Bueno, y ahora, pues operamos, ¿no? X al cuadrado no podemos operarlo más. 2 al cuadrado es un 4. Y 2 por x por 2, que esto hay veces que supone problemas, se multiplica aquello que se puede multiplicar, ¿vale? Pero no se multiplica dos veces, sino que simplemente se opera aquello que se puede operar. En este caso podemos multiplicar el 2 por el 2 y la x pues la dejamos indicada, ¿no? 2 por 2 serían 4 y el 4 sigue multiplicando a la x, pero lo dejamos indicado. Podéis ordenarlo por grados, ¿eh? Yo lo voy a dejar así. En el siguiente caso tengo el primer término es una x y el segundo es un 1. Por tanto, cojo el primer término, lo elevo al cuadrado, más el segundo término lo elevo al cuadrado, más el doble del producto del primero por el segundo. En este caso tenemos x al cuadrado más 1 al cuadrado es 1,
Y 2 por x por 1, pues multiplicaríamos los números que sí se pueden multiplicar y tendríamos 2x. Y en el tercer caso es un poco distinto porque el primer término es 2x. Pero bueno, siguiendo la misma norma que tenemos arriba escrita, al elevar el primer término al cuadrado deberíamos de escoger 2x y elevarlo al cuadrado. En este caso 2x, todo ello es lo que va a estar elevado al cuadrado. Por lo que si pongo aquí un 2, lo estoy expresando mal, porque este 2 solo está elevando a la x. Yo quiero elevar todo el 2x, así que nos cueste poner paréntesis y en el siguiente paso se opera. Más el segundo término al cuadrado, más el doble del primero por el segundo. Y en este caso, para operar, pues bueno, al tener el 2x elevado a 2, queda todo elevado a 2, por tanto es 4x cuadrado. Ese es el resultado de elevar al cuadrado 2x. Más 9, más, y ahora sí tenemos 2 por 2 por 3, que es lo que se puede operar. 2 por 2 son 4 y por 3 son 12x, y ya lo tendríais resuelto. En el caso de tener el cuadrado de una diferencia es muy similar, pero os tenéis que fijar en que este menos genera aquí un menos, en el doble del primero por el segundo, pero hasta aquí la operación es exactamente igual. Por tanto, vamos a elevar el primer término al cuadrado más el segundo término al cuadrado, hasta aquí no cambia nada, y ahora este menos es el que me hace que me aparezca el menos aquí, en el menos el doble del primero por el segundo. Y bueno, ahora ya operamos igual que antes, menos 2x. Vale, por lo tanto, diferencia que al operar el cuadrado de una diferencia me aparece que en los tres sumandos hay uno que tiene signo negativo. ¿Vale? Esto nos acordamos para después. Vale, en el segundo caso, dejo ahí la formulita que no se escape, tendremos lo mismo que antes. El primer término es 2x, por lo tanto no se nos puede olvidar el paréntesis, más el cuadrado del segundo, menos el doble del primero por el segundo. Por tanto, vuelvo a tener un 4x cuadrado, más 4 y ahora menos 2 por 2 y por 2, que serán 8x. Y en el tercer caso, que tengo una fracción, bueno, pues el problema es el mismo, ¿no? Cuando tenga el segundo término, me he de fijar en que tengo todo este de aquí. Por tanto, el cuadrado del primero más el cuadrado de todo este, del segundo, más... no, más no. Aquí vamos a poner un menos porque si no es distinto. ¿Vale? Aquí pondremos un menos. Menos el doble del primero por el segundo. Y operamos x cuadrado más, recordad que un cuadrado que afecte a una fracción igual nos está afectando al numerador que al denominador. Por tanto tenemos 9 partido 4. Y en el último caso, o bien podéis operar, o yo lo que hago es intento simplificar un 2 que está multiplicando con un 2 que está dividiendo y me ahorro el hecho de multiplicar y dividir y bueno, luego simplificar. Por lo tanto, menos 3x. Y el último caso de las identidades notables sería cuando una suma por la diferencia, el resultado es la diferencia de los cuadrados de los dos términos. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué tengo que tener para poder operar de esta manera? Bueno, pues tengo que tener una suma por una diferencia y el primer término de la suma y la diferencia han de coincidir y el segundo término también han de coincidir. Por lo tanto, eso lo que hace es que me aparece la diferencia de los cuadrados. ¿De los cuadrados de qué? Pues de los cuadrados del primer término y de los cuadrados y el cuadrado del segundo término. Por tanto, x y 1. Y igual que antes, pues ahora ya puedo operar. Tenemos x cuadrado menos 1. Aquí también tenemos la suma por la diferencia de otra vez el primer término que coincide y el segundo término. Por lo tanto es el primer término al cuadrado son 2x cuadrado menos el cuadrado del segundo término. Aquí otra vez hemos de recordar que hemos de poner paréntesis para no operar mal. 4x cuadrado menos 9. Y este caso lo he puesto un poco distinto, he puesto primero la diferencia y luego la suma, pero se haría de la misma manera, porque si tenéis un producto de una suma por una diferencia, da igual en qué orden estén, sabes que el producto de polinomios es conmutativo, por lo tanto no importa que la suma esté delante y la resta detrás. Lo que sí que importa es que coincidan el primer término con el segundo, por lo tanto tenemos otra vez diferencia de cuadrados en el que el primero es una x y el segundo es un 3, con lo que x cuadrado menos 9, ¿vale?
Bueno, y igual de importante es poder realizar las identidades notables en un sentido como en el otro. Por lo tanto, en otro vídeo voy a realizar las identidades notables en sentido contrario, que es el más interesante para poder simplificar en las fracciones. Bueno, pues hasta aquí.